question I've been asked to speak about today is how important is the study of Bhagavan's teachings? La pregunta que se me ha hecho para explicar hoy es cómo de importante es el estudio de las enseñanzas de Bhagavan And the reflection y el reflejo and exchange with other devotees, y el intercambio con otros devotos, when what Bhagavan recommends to us is that we are in silence. cuando lo que nos recomienda Bhagavan es que estemos en silencio. And when many Jnanis have recommended not to fall into much reading and writing. Y cuando otros Jnanis lo han recomendado, pues no caer en demasiadas escrituras o en textos, etc. Basically, this is a question about the importance of what is called in Sanskrit Sravana and Manana. Esto es básicamente una cuestión de lo que se llama en sánscrito. Can you repeat in Sanskrit? Sravana Ravana and Manana. Manana. Sravana means literally means hearing, but in this context it means studying, reading, hearing, or just studying in general. Sravana literalmente significa oír, pero en este contexto significaría más estudiar. And manana means reflection, thinking very deeply about what we have read. Y manana significa pues reflejo o pensar cuidadosamente, profundamente en lo que hemos leído. And these two are always taken along with a third one, nididhyasana. Y estas dos siempre van de mano de una tercera, que es didhyasana. Nididhyasana means deep contemplation. Y significa contemplación profunda. But in effect it means practice. Pero en realidad significa práctica. That is the practice of self-investigation and self-surrender that Bhagavan has taught us. Es decir, la práctica de la autoinvestigación y la autorrendición que Bhagavan nos ha enseñado. Bhagavan, in one sense, we can call, Bhagavan himself has sometimes used terms like swarupa dhyana, which means meditation or attention to oneself or one's own real nature. Bhagavan algunas veces usaba los términos swarupa dhyana, Yes. Swarupa dhyana, que era básicamente la detention on. Swarupa means oneself or one's own real nature. Swarupa significa uno mismo o la naturaleza propia de uno mismo. And dhyana means meditation, attention, contemplation. Dhyana es meditación, atención, contemplación. Because in a sense, the practice is to meditate on ourselves, to be self-attentive. Porque en esencia la práctica es estar atento a uno mismo. But more important than, as I say, sometimes Bhagavan used this term swarupa dhyana or other equivalent terms that imply meditation. Algunas veces Bhagavan usaba estos términos, swarupa dhyana o la meditación en uno mismo. But primarily he called it Atma-vichara in Sanskrit and Tannatam in Tamil. Pero primeramente lo llamaba Atma-vichara en Tamil. In the other way? Tannatam. Tannatam. Tan means oneself. Natam means investigation. It means the same as Atma-vichara. It's a simple Tamil term. Y tam significa uno mismo y tam natem. Tannatam. Natam. Tan significa investigación, meditación, investigación en uno mismo. It means the same as Atma-vichara. Sí, significa lo mismo que Atma-vichara. And vichara means, the primary meaning of vichara in this context is investigation. El significado primario de vichara es investigación en este contexto. That is, we are investigating to find out what we actually are. Es decir, que estamos investigando para descubrir lo que somos realmente. And how do we find out what we are? We obviously have to look very closely at ourselves.
¿Y cómo descubrimos lo que somos? Obviamente tenemos que mirar muy profundamente en nosotros mismos. We have to look at ourselves, that is, we have to be self-attentive. Es decir, tenemos que mirarnos a nosotros mismos o tenemos que estar atentos a nosotros mismos. But generally, when we think about meditation, generally meditation is understood as a passive looking. Pero en general lo que entendemos por meditación es que es un mirar pasivo, Like we may look at a beautiful sunset, for example. como miramos a una puesta de sol bonita. But the type of looking that is required for self-investigation is more like a doctor who looks very closely at an X-ray to see whether what the X-ray is indicating. Pero el tipo de mirar o de contemplación que requiere es más como el tipo de la actitud de un doctor que mira una radiografía para ver qué es lo que hay, si hay algo malo ahí en la radiografía. That is, we are looking at ourselves or attending to ourselves to see what we actually are. Es decir, que estamos atendiendo a nosotros para ver lo que somos en realidad. So this is very keen observation. Entonces es una observación muy profunda, muy precisa. So what is important is not how long we are meditating on ourselves, but how keenly we are attending to ourselves. Entonces, más que cuánto tiempo estamos meditando nosotros mismos, es importante con qué énfasis estamos haciéndolo. I'll give just an example. Supposing we are walking along a path after nightfall, it's dark, and we see something lying on the path. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Imagina que estamos andando por un camino al atardecer y hay algo en el camino. We think it may possibly be a snake. Y puede que pensemos que sea una serpiente. So we don't want to go too close to it in case it is a very dangerous snake. Entonces no queremos acercarnos demasiado en caso de que sea una serpiente peligrosa. But if we look at it from a distance, we can't really see what it is. Pero si la miramos desde la distancia, no podemos ver claramente lo que es. So the only way to remove our fear that it's a snake is to look at it very carefully and very closely. Entonces la única manera de eliminar nuestro miedo de que sea una serpiente es mirarla, acercarse y mirarla de cerca, cuidadosamente. So we have to control our fear and go a bit closer and look at it very keenly. Entonces tenemos que controlar nuestro miedo y acercarnos un poco más y con énfasis, con ganas. And if we look at it keenly enough, we'll see it's just a rope. Y si la miramos con un énfasis suficiente, nos damos cuenta de que es solamente una soga, una cuerda. And as soon as we see clearly that it's a rope, the fear of the snake goes. Y en cuanto vemos claramente que se trata de una soga, el miedo por la serpiente desaparece. Likewise, in self-investigation, our aim isn't just to passively look at ourselves. Our aim is to very, very keenly attend to ourselves to see what we actually are. Y de la misma manera, la autoinvestigación no es solamente el hecho de mirarnos pasivamente, sino de mirar con ese énfasis muy cuidadosamente para ver lo que somos. In verse 28 of Ulladu, the term Bhagavan used is kunda matiyal. En el verso 28 de Ulladu, el término que usa Bhagavan es kundia. Ulladu, the 40 verses, verse 28. Yeah, but the term you said is kunda matiyal. Okay. The meaning of kunda matiyal, kunda means very sharp, very pointed. Mati means mind or intellect, so with a very keen power of attention. Entonces el significado de kunda significa como afilado o agudo y matia es como intelecto, entendimiento. Entonces es un entendimiento afilado. And in another verse, verse 23, he uses a similar term. He says nun matiyal. Nun matiyal means by a very subtle and refined mind or intellect or attention.
Y en el verso 23 también usa otro término para decir que es una sutil o atención, uso del intelecto. These are very significant terms because they indicate that this is an investigation, because we're trying to find out what we actually are. We have to look at ourselves very keenly. Son términos muy importantes porque para ver lo que somos realmente tenemos que mirarlo con ese énfasis y muy cuidadosamente. So our aim is not just to sit for hours on end trying to meditate on ourselves. Entonces, nuestro objetivo no es sentarnos durante interminables horas para ver lo que somos. Our aim is to look at ourselves so closely, so keenly, that we see what we actually are. Nuestro objetivo es mirarnos de tan cerca, con tanto énfasis, para ver lo que somos en realidad. In the case of the example of the snake, of what seemed to be a snake that I gave, we only need to look at it carefully enough for just one moment to see that it is a rope. En el ejemplo que he dado antes de la serpiente, solo tenemos que verlo durante un momento para darnos cuenta de que es una soga o una cuerda. We don't need to look at it for hours on end to see that it is a rope. We just need to see it closely enough for one moment. No necesitamos ver durante horas de que se trata de una cuerda, sino durante un momento ver lo que se trata de una cuerda. Likewise, to see what we actually are, we need to look at ourselves keenly enough for just one moment. Y de la misma manera, para ver lo que somos realmente, necesitamos ver lo que somos durante un momento. But all our attempts before that final moment when we see what we actually are, all our attempts are sharpening our power of attention. Pero todos, antes de que ocurra, de que veamos eso que somos, todos nuestros intentos es para afilar o agudizar esa claridad. So practice is necessary. Persistent, repeated practice is necessary. La práctica y la persistencia son necesarias. But what is important is not the duration of self-attentiveness, but the keenness of self-attentiveness. Y lo que importa no es la duración de la atención a uno mismo, sino el énfasis de esa atención en uno mismo. So we have to approach this Atma-vichara in this spirit, in the spirit of an investigation rather than in the spirit of just meditation. Entonces tenemos que ver el Atma-vichara como más que con el espíritu de una investigación, más que con el espíritu de una meditación. It may seem to be a small difference, but it's an important difference. Parece ser una diferencia muy pequeña, pero es muy grande. And in order to investigate ourselves very effectively, and not only investigate ourselves, part and parcel of investigating ourselves is surrendering ourselves. Y para investigarnos a nosotros mismos, parte de ese proceso es el rendirnos a nosotros mismos. So this is a very deep and subtle path we are following. Y es un camino muy profundo y sutil el que estamos siguiendo. So we need to approach it with a clear understanding. Y necesitamos abordarlo con un entendimiento claro. That clear understanding, to understand this path more clearly, why we are to investigate ourselves, how we are to investigate ourselves, to understand this clearly, Bhagavan's teachings are a very great aid. La enseñanza de Bhagavan son una gran ayuda para cómo investigarnos más claramente, cómo hacer esa investigación de manera más clara. When we first read Bhagavan's teachings, we understand something. Y cuando por primera vez leemos las enseñanzas de Bhagavan, entendemos algo. But at first our understanding is fairly superficial. Pero al principio nuestro entendimiento o comprensión es bastante superficial. But as we try more and more to put it into practice, our understanding becomes clearer and clearer. Pero a medida que intentamos ponerlo en práctica, nuestro entendimiento se hace más y más claro.
And then when we go back to Bhagavan's words, we see more richer and deeper meaning in them. Y cuando volvemos a las palabras de Bhagavan, vemos un significado más rico y más profundo en ellas. Some people say the teachings are just like a signpost. Alguna gente dice que las enseñanzas son solamente como una señal. But I think a more appropriate analogy is to say they're like a map. Pero yo creo que una analogía más adecuada es compararlas con un mapa. If we are going on a journey, we see a signpost, Si vamos de viaje, pues vemos una señal, but we don't hold on to the signpost. pero we don't stay with the signpost. Sí, pero no nos quedamos pegados a la señal. We see where it's pointing, then we leave the signpost and go on. Vemos a dónde indica esa señal y entonces vamos hacia allá y dejamos ese lugar. But Bhagavan's teachings are not like that. Pero las enseñanzas de Bhagavan no son así. They are a signpost, but they're much more than that. Son como una señal, pero son más que eso. They're more like a map. Son más como un mapa. The map we take along with us. El mapa que llevamos con nosotros. Before starting on our journey, we look at the map. Antes de empezar el viaje, miramos a nuestro mapa. And we get a general idea of where we're going. Y obtenemos una idea general de hacia dónde vamos, de dónde vamos. But as we proceed on our journey, constantly referring to the map, and we see we actually see what is there on the way, the map becomes more and more meaningful to us. Pero a medida que avanza nuestro viaje y vemos los lugares que están en ese mapa, el lugar se vuelve más significativo, adquiere más sentido para nosotros. Until we reach our destination, we keep the map with us. Y hasta que alcanzamos nuestro destino, conservamos el mapa con nosotros. And it helps us every step along the way. Y nos marca cada paso durante el camino. Likewise with Bhagavan's teachings, they help us, they are our companion from the beginning to the end of this path. De la misma manera, las enseñanzas de Bhagavan son como ese acompañamiento desde el principio hasta el final. As we go deeper and deeper into the practice, his teachings become more and more meaningful. Y mientras vamos más y más profundos en la práctica, el significado se vuelve más profundo. And reading the teachings is sravana, that's the study. Leer las enseñanzas es... But merely reading Bhagavan's teachings isn't sufficient. Meramente leer las enseñanzas de Bhagavan no es suficiente. We need to think very deeply about them. Necesitamos pensar muy profundamente en ellas. We need to make connections between what he says in one place and what he says in another place. Tenemos que hacer conexiones entre lo que dice en un lugar y lo que dice en otro lugar. All the essence of Bhagavan's teachings is contained in just a few works, a few poems and other writings. Todas las enseñanzas de Bhagavan están contenidas en unas pocas obras. That is, the heart of Bhagavan's teachings is contained in the small essay Nana, Who Am I? La esencia de Bhagavan, por ejemplo, está contenida en un pequeño ensayo que se llama Nanyar, ¿Quién soy yo? And in Uludunapadu, the 40 verses. Y en Uladunarpadu, los 40 versos. And in Upadesha Undya, the 30 verses. Y en Upadesha Undya, los 30 versos. These three works contain the very heart of Bhagavan's teachings. Estas tres obras contienen el corazón o la esencia de las enseñanzas de Bhagavan. And these are supplemented by other writings like Arunachal Stuti Panchakam, the 5 hymns. Y es complementada con otras enseñanzas como los 5 himnos. And other smaller works like Ekatma Panchakam, Atma-vichara. Y con otras pequeñas obras también o trabajos como, can you repeat the name? Ekatma Panchakam, that's 5 verses on the oneself.
Ajá, los 5 versos en el ser único, en el uno, en el ser. And Atma-vichara is a song on self-knowledge. Ujú. Y la canción en el conocimiento, canción sobre el conocimiento de uno mismo. These are all very, very small works. Estos son trabajos muy, muy pequeños, But in them, all the basic principles of Bhagavan's teachings are expressed very, very clearly. pero en ellos los principios básicos de las enseñanzas de Bhagavan están expresados muy, muy claramente. So there is not a lot for us to read. Entonces no hay mucho que leer para nosotros. At first, we may read a lot. We may read talks and day by day and other books. Al principio podemos leer mucho, como las conversaciones o el día a día And Maharshi's Gospel. y el Evangelio del Maharshi. And also very important Guru Vachaka Kavai. Y también muy importante el Guru Vachaka Kavai. But all that is useful in all these other books is contained in a nutshell in Uladu Napadu, Nana, and such works. Pero todo lo que es importante en estos libros está contenido de forma más resumida en Uladu Narpadu, en Nayar o estos otros trabajos. In fact, if we had to boil it down to the very basic essence, Uladu Napadu and Nana alone are sufficient. Entonces, si tuviéramos que reducirlo a lo más esencial de todo, Uladu Narpadu y Nayar serían suficientes. If we study these two works deeply, si estudiamos estas dos obras profundamente and think about it very deeply, y pensamos en ellas profundamente, and of course put it into practice, y por supuesto las ponemos en práctica, that itself is sufficient. eso por sí solo es suficiente. So part of the question I was asked today, but many Jnanis recommend not to fall into much reading and writing. Y parte de lo que la pregunta que se me hacía era que muchos Jnanis recomiendan no caer en demasiadas lecturas o escrituras, textos. Bhagavan also says the same in the 16th paragraph of Nana. Bhagavan también dice lo mismo en el párrafo 16 de Nayar. He emphasizes that it's not necessary to go on studying without any limit. Él dice que enfatiza que no es necesario el estudio sin ningún tipo de límites. That doesn't mean that we shouldn't study his teachings. Eso no significa que no deberíamos estudiar sus enseñanzas. What it means is we shouldn't go on and on reading more and more and more texts. Lo que significa es que no deberíamos seguir y continuar e ir leyendo más y más textos. If we read just a few small texts written by Bhagavan, that will give us all that we need. Si leemos solo unos pocos textos de Bhagavan, eso nos dará todo lo que necesitamos. But because Bhagavan's writings are very, very deep and very subtle, we don't immediately get the meaning of them. Pero como las escrituras de Bhagavan son muy sutiles y muy profundas, inmediatamente no adquirimos el verdadero significado de ellas. But as we put his teachings into practice, as we practice self-investigation and self-surrender more and more, pero a medida que ponemos en práctica sus enseñanzas, la investigación y la autorrendición más y más, that inner clarity will illumine our mind. Esa claridad interna iluminará nuestra mente. That is the clarity of self-awareness that we are trying to look at whenever we turn within. La claridad de la autoconsciencia, es decir, de volvernos a nosotros mismos. That will clarify our mind. Eso clarificará o aclarará nuestra mente. And then we'll see more and more depth of meaning in Bhagavan's words. Y veremos más profundidad de significado en las palabras de Bhagavan. And we'll also be able to make the connections better. Y también seremos capaces de hacer las conexiones mejor. So our Sravana and Manana will be deep to the extent that our Nididhyasana, our practice, is deep. Entonces, Ravana y Manana serán profundas en la medida en que nuestra práctica sea profunda. And the deeper our Sravana and Manana,
the more that will help us go deep in our practice. Mientras más profunda sea Sravana y Manana, eso nos ayudará también a ir más profundamente en nuestra práctica. So Bhagavan's teachings are an invaluable aid to us on this path. Entonces las enseñanzas de Bhagavan son de un valor incalculable en este camino. If we start off on a journey without a map, Si empezáramos un viaje sin ningún mapa, we'll take so many wrong turnings, tomaríamos tantos desvíos equivocados and we won't know what is the shortest route. y no sabríamos cuál sería el camino o el atajo más corto. But if we've got a good map, we can work out what is the shortest route, Pero si tenemos un buen mapa, podemos ver y descubrir cuál es la ruta más corta. and when we're going along the way, there may be places where it's not clear which way we should go. Y luego cuando estamos durante el viaje, llegaremos a sitios donde no está muy claro por dónde hay que seguir. But then we look at the map Pero luego miramos el mapa and we see, oh, this road is this one on the map, and this road is this one on the map, and the map will guide us which is the best way to go. Entonces diremos, este camino es este en el mapa y este otro camino es este en el mapa, y la enseñanza nos dirá cuál es el mejor camino que tomar. So anyone who has truly gone deep into the practice of Bhagavan's teachings will appreciate the very great value of constantly studying and thinking deeply about his teachings. Cualquiera que haya llegado muy profundo anyone who has gone deeper Who's gone deep into this practice will know from their own experience the value of studying and reflecting deeply on Bhagavan's teachings. Cualquiera que haya llegado muy profundo en la práctica le otorgará ese valor a las prácticas y a las enseñanzas que ha tenido de Bhagavan. And also another part of the question was about exchange with other devotees. Luego otra parte de la pregunta era sobre el intercambio con otros devotos. This can also be very valuable. Y esto también puede tener mucho valor. Because as people who are interested in following Bhagavan's path, we are in a very, very tiny minority. Porque gente la que estemos interesados en el camino de Bhagavan somos una minoría. But when we meet other friends who have the same interest as us, pero cuando conocemos a otros amigos que tienen los mismos intereses que nosotros, and when we discuss these things, y discutimos estas cosas, it can help us to clarify our understanding. Nos puede ayudar a aclarar nuestro entendimiento. Discussion with other devotees, if it's discussion along the right lines, it will help us in our manana, in our reflection. La discusión con otros devotos, si es en una línea correcta de discusión, nos ayudará y aclarará con nuestro manana, con nuestra práctica. I can say this from my own experience. Puedo decir esto por experiencia propia. When I started off on this path, I was very fortunate to be with Sadhu Om. Cuando empecé en este camino, fui muy afortunado de estar con Sadhu Om. And every day we would spend much of a day discussing Bhagavan's teachings. Y cada día pasábamos mucho tiempo discutiendo las enseñanzas de Bhagavan. That helped me tremendously to go deep into Bhagavan's teachings. Eso me ayudó tremendamente para ir profundo en las enseñanzas. But after I had been with him about 8 years, he left his body, he passed away. Pero después de estar con él durante unos 8 años, pues él murió. So for a while I felt like an orphan. Y durante un tiempo me sentí como un huérfano. But I found after some time that what I had learned from him was like a seed. Pero después descubrí que lo que había aprendido de él era o había sido como una semilla. So it continued working in my mind. Entonces continuó funcionando, trabajando en mi mente. So
after some years, looking back on remembering things that we had discussed together, I was able to understand things that he had explained to me, which I couldn't understand so clearly when he explained it to me. Entonces, después de algunos años, al volver atrás y pensar en algunas enseñanzas que me había dicho, podía llegar a entender cosas que antes no había entendido. And in the past more than 10 years now, 10, 15 years, I've been writing my blog and discussing with other devotees. Y en los últimos 15 years, 10 or 15 years, but particularly during the last 10 or 15. I mean, even before that, but more so in the last 10, 15 years. Okay, sí, en mi blog he estado durante los últimos 10 o 15 años, o incluso más con anterioridad, he estado 15 años discutiendo con otros devotos, ¿no?, sobre las enseñanzas. So because I had the good fortune to be with Sadhu Om, I'm in a position, and because I've been able to study Bhagavan's teachings in the original Tamil, I'm in a position to answer people's questions. Entonces, como tuve la fortuna de estar con Sadhu Om y estudiar las enseñanzas de Bhagavan en tamil, pude discutir, aclarar las preguntas que tenían estos devotos. But I don't know whether anyone else is benefited by the answers I give, but I myself am benefited. Yo no sé a quién le ha podido beneficiar las respuestas que he dado, pero yo he sido beneficiado. Because when people ask me many different questions from many different perspectives, Porque cuando la gente me hace muchas preguntas diferentes, de muchas perspectivas diferentes, it makes me think more deeply about Bhagavan's teachings from different angles. Me hace pensar más profundamente en la enseñanza de Bhagavan. And it helps me to understand them more and more deeply. Y me ayuda a entenderlas más y más profundamente. So though I'm writing a lot, I'm not just doing it for the benefit of others. I'm doing it because it helps me. Entonces, aunque escribo mucho, no solo lo estoy haciendo por el beneficio de los otros, también por el beneficio mío. Because though I may have more understanding of Bhagavan's teachings than a lot of other people, Que aunque puede que tenga más entendimiento de las enseñanzas de Bhagavan que otra gente, I'm actually in much the same boat as everyone else. yo estoy en el mismo barco que cualquier otro. That is, I'm also trying my best to follow this path of self-investigation and self-surrender. Es decir, que también estoy haciendo la investigación de la autorrendición y la autoinvestigación. And like all other people, I have my own desires, my own outward going things and everything. So just because I understand, it doesn't mean that I'm more spiritually advanced than other people. Pero solo porque las entiendo mejor no significa que soy más avanzado espiritualmente. También tengo deseos y mi vida extrovertida hacia afuera también. So though I'm often answering questions, it's not like I'm on a higher and teaching people lower. I feel I am uplifting myself by discussing with them and learning from their questions and deepening my own understanding. Entonces, no es que yo esté en un pedestal respondiendo preguntas de gente que tiene un nivel peor, sino que the last thing you said, Michael, that you're Yeah, not... we're all on this journey together. I'm helping myself as much as well, more than I'm helping anyone else. Sí, que en el fondo me estoy ayudando más a mí mismo que lo que estoy ayudando a otras personas. And the questions people ask me are helping me to understand more deeply. Y las preguntas que me hace la gente me ayudan a entenderme también más profundamente. So we are all Bhagavan's children. Entonces, todos somos los hijos de Bhagavan. We are brothers and sisters on the same path. Somos hermanos y hermanas en el mismo camino. So we're all helping each other as we go along by having our discussions. Entonces todos nos estamos ayudando los unos a los otros en esta discusión. But one important thing, all our reading, our reflection, and our discussion is of use only to the extent that we put it into practice.
Pero una cosa importante es toda nuestra lectura, reflejo o discusión es importante en la medida en que lo ponemos en práctica. None of these can be a substitute for practice. Ninguna de estas puede ser un sustituto para la práctica. The most important thing of all is putting it into practice. La cosa más importante de todas es ponerla en práctica. It's not even important that we succeed in our practice. Ni siquiera es importante que tengamos éxito en nuestra práctica. What's important is that we keep on trying. Lo que es importante es que sigamos intentándolo. We all fail in our practice. We all get swept away by our desires, our thoughts, our fears, our hopes, all these things. We're constantly being swayed this way and that way. Y todos fallamos en nuestra práctica, todos somos arrastrados por nuestros deseos o por nuestra mente en algún momento u otro. In one verse in iṣṭamuṇak, Bhagavan sings, Nihamal nilamal markat eccollum ahamal kartaralaranachala. That is, so that I should not be like a ship without a helmsman being tossed about in a storm. You protect me and guide me. En un verso Bhagavan dice que para no ser como un barco que está a la deriva de la tempestad sin un vigía, tú me guías, you guide me and? You guide me and protect me. Tú me guías y me proteges. In other words, you be my helmsman. Es decir, tú eres mi vigía. But what Bhagavan explains there, a ship tossing around in a storm, we are all like that. Our mind is like a ship being tossed around in a storm. Pero lo que dice Bhagavan ahí es que como un barco luchando contra la tormenta, nuestra mente es como eso, como un barco luchando en la tormenta en el mar. We have so many desires and hopes and fears and everything which are tossing our mind here and there. Tenemos tantos deseos, esperanzas, miedos que arrastran a nuestra mente a un lugar u otro. It's only by clinging firmly to Bhagavan's teachings and to trying to put them into practice that we can withstand this storm. Eso es lo que agarrándonos fuerte a las enseñanzas de Bhagavan podemos superar o atravesar esa tormenta. So, in that verse, Bhagavan prays to Aruṇāchala to protect him, to graciously protect him in this storm. So Bhagavan's teachings are the protection for us. Entonces en ese verso Bhagavan reza a Aruṇāchala para que él proteja y las enseñanzas de Bhagavan son como en este sentido como nuestra protección. Without Bhagavan's teachings to cling to, we'll be swept away by all our vasanas and by so many people telling so many different things. Sin las enseñanzas de Bhagavan a las que nos podamos agarrar, es muy fácil que nos veamos arrastrados por lo que dicen las demás personas o por la mente, etc. That is, nowadays there are so many would-be gurus who are teaching this and that in the name of Advaita, in the name of Bhagavan's teachings. Ahora, por ejemplo, hay tantos supuestos gurús que enseñan las enseñanzas de Bhagavan, de la Advaita. If we didn't have Bhagavan's original teachings, we would easily get confused by all these different things people say. Si no tuviéramos las enseñanzas originales de Bhagavan, estaríamos tan fácilmente confundidos por lo que dice la gente. We would be confused by our own vasanas within. Estaríamos confusos por nuestras propias vasanas interiores. And by all the different spiritual teachings outside. Y por todas las diferentes enseñanzas espirituales que hay fuera. But by clinging to Bhagavan's teachings and trying our best to put them into practice, we are protected from this storm. Pero aferrándonos a las enseñanzas de Bhagavan y poniéndolas en práctica, así abordamos y atravesamos la tormenta. So, the question I was asked is, how important is the study of Bhagavan's teachings? How important is reflection on them? How important is discussion with other devotees? I can't say how important it is. It is so important. It is absolutely, I would say it's absolutely essential for most of us. Entonces, la pregunta que me hacían de cómo de importante es la lectura o el reflejo en la práctica o la discusión de las enseñanzas de Bhagavan, no puedo decir lo importante que es esencial.
But when we study Bhagavan's teachings, we have to study we have to know what are the important works of Bhagavan, what are the works we can rely on, and what are the less reliable works. Entonces, cuando estudiamos sus enseñanzas, tenemos que ver cuáles son sus obras más fiables, cuáles son sus obras menos fiables. Because if we read a book like Talks, for example, there are many useful ideas there, but because Bhagavan is talking to so many people who are at so many different levels of spiritual development, he gives different levels of teaching. Por ejemplo, si leemos una obra como Conversaciones, pues aunque hay ideas útiles ahí, pero como Bhagavan hablaba con gente que estaba en tantos niveles diferentes de desarrollo, it's hard to, what you said, we can easily get confused reading Talks because many things there seem to be contradictory. Nos podemos confundir fácilmente porque da respuestas de a gente de muy diferente nivel y nos podemos confundir fácilmente. That is partly because those books are not Bhagavan's actual words. It's what someone remembered Bhagavan saying, so it's not very accurate. Eso es en parte porque no son los trabajos reales de Bhagavan, sino que son palabras recordadas dichas por él. But it's also because Bhagavan gave different teachings to different people according to their level of spiritual development. Pero eso es porque también Bhagavan daba diferentes enseñanzas a diferentes con gente nivel en base a su nivel de desarrollo. That is why works like Uludunapadu, Nana, and Upadeshundya are so important. Por eso es por lo que obras como Uladunarpadu o Nayar o Upadeshundya son tan importantes. Because those are Bhagavan's own words written by himself. Porque fueron obras escritas por él mismo, sus propias obras. And they were written for very, very mature, very advanced devotees, Shiva Prakasham Pillai and Murugan. Y fueron escritas por devotos muy avanzados, como Murugan, and Shiva Prakasham Pillai. Shiva Prakasham Pillai. Because they were people who came only for what Bhagavan had come to teach, he didn't have to dilute his teachings at all when he was talking to them, when he was answering their... Can you repeat that, Michael? That is, because they were mature seekers, mature aspirants, Bhagavan didn't have to dilute his teachings. He could give pure teachings for them. Sí, como eran candidatos avanzados, él no tenía que diluir su enseñanza, sino que le daba la más directa. So the works that Bhagavan wrote for them, that's Nana for Shiva Prakasham Pillai and Uludunapadu Upadeshundya for Murugan, they are such valuable works. Y estas son las dos obras que escribió para ellos, una es Nayar y Upadeshundya. They contain all the core principles of his teachings. Y contienen los principios básicos de su enseñanza. If we understand those principles, then if we read other books like Talks or Maharshi's Gospel or Day by Day, we can take out what is useful and leave what is not useful. Si entendemos esos principios, entonces podemos coger otras como el Evangelio de Maharshi o las conversaciones y podemos coger solamente lo que es útil y descartar lo que no lo es. Likewise, with regard to discussions with other devotees, there are many people who think they are devotees of Bhagavan, but they're not really understanding his teachings. En cuanto a las discusiones con otros devotos, hay gente que dice que es devoto de Bhagavan, pero que no entiende sus enseñanzas. So they mix up many beliefs of their own along with Bhagavan's teachings. Entonces combinan o mezclan creencias de su creencias propias suyas con las enseñanzas de Bhagavan. So sometimes having discussion with such devotees can actually lead to more confusion. Entonces, a veces tener discusiones con tales devotos puede llevar a más confusión. So we have to think very carefully for ourselves. We have to do our own manana. Entonces, tenemos que pensar cuidadosamente por nosotros mismos, hacer nuestro propio manana. We need not accept what other people say just because they are devotees of Bhagavan, because many devotees of Bhagavan have a very confused understanding of his teachings.
No tenemos que aceptar lo que dicen los demás porque sean devotos de Bhagavan, porque muchos devotos de Bhagavan están muy confusos en cuanto a sus enseñanzas. That is, to understand Bhagavan's teachings clearly and deeply, we have to be ready to give up all our old ideas and beliefs. Entonces, para entender sus enseñanzas profundamente y claramente, tenemos que soltar todas nuestras ideas y creencias, dejarlas de lado. Otherwise, if we try to mix his teachings along with all our preconceived ideas and beliefs, we end up with a confusion. Y si intentamos mezclar su enseñanza con nuestras ideas preconcebidas o creencias, pues terminaremos confusos. So we have to be very discriminating in what we read and also in what we do, who we discuss with, and what we accept of what other people say. Entonces tenemos que discriminar bien entre lo que leemos y con quién discutimos o lo que dicen los demás. So I hope I've answered the question adequately. Entonces espero haber respondido a la pregunta adecuadamente. So if anyone else has any other questions, we can address other questions now. Entonces, si cualquier otro tiene otra pregunta, pues podemos abordarlas ahora. Muy bien, pues adelante con vuestras preguntas. Hola. Hello, Mike. Hello. Hola, Ernesto. Carlos, hermanos. Bueno, yo quería hacer una pregunta en relación a una semana bastante complicada que me está... Una experiencia muy traumática que estoy teniendo esta semana, a la que considero que me ha llevado la experiencia. I want to ask a question about the last week, about a traumatic experience that I've been having. La enseñanza. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es lo mejor que uno puede hacer cuando se encuentra que la práctica le está llevando al colapso mental? What's the best one can do when practice is taking you to mental collapse? O sea, no poder dormir, no poder comer. Not being able to sleep, to eat. Miedo a quedarme dormido. Fear of falling asleep. Debido a que la mente entra en ciclos de emociones, Due to the fact that the mind enters a cycle of a loop of emotions. Yes. There's no very easy answer to such questions. No hay una respuesta muy fácil para estas preguntas. We each have to find what works for us. Cada uno tenemos que buscar lo que funciona para nosotros. But from my own experience, I can say that having a firm and deep trust in Bhagavan can help tremendously. Por mi propia experiencia puedo decir que tener una confianza fuerte y firme en Bhagavan puede ayudar tremendamente. Because ultimately, none of us can succeed on this path without his help and support. Porque en último término nadie puede tener éxito en este camino sin su ayuda o apoyo. Bhagavan has said in Who Am I, however much burden we place on God, he will bear all of it. Bhagavan dice en ¿Quién soy yo? How much burden we place on God, he will bear all of it. Cualquiera que sea la carga que pongamos en Dios, Él la llevará. And he's also said God and Guru are not different. Y también dijo que el Dios y el Gurú no son diferentes. So for us, Bhagavan is God and Guru. Entonces para nosotros Bhagavan es el Dios y Gurú. So we can place all our burden on him. Entonces podemos poner toda nuestra carga en él. What we cannot do by ourselves, let's leave it to him. Lo que no podemos hacer por nosotros mismos, dejarlo a él. Bhagavan gives a very nice analogy. He says when you're traveling on a train,
the train is carrying all the burden. Bhagavan da una buena analogía, dice que cuando estás viajando en un tren, dice que el tren lleva todo el peso. When we know this, why should we carry our own luggage on our head? Cuando sabemos esto, ¿por qué llevamos nuestro equipaje en nuestra cabeza? Instead of just putting it aside and traveling happily, comfortably. En lugar de ponerlo a un lado y viajar felizmente o en paz. So even the burden of doing our spiritual sadhana and everything, even that burden we leave to Bhagavan. Incluso la carga de hacer nuestra sadhana espiritual, incluso eso lo podemos dar a Bhagavan. Leaving our burden to Bhagavan is the best of all spiritual practices. Dar nuestro peso, nuestra carga a Bhagavan es la mejor de las prácticas espirituales. That is the path of surrender. Ese es el camino de la rendición. And the more we surrender ourselves, the easier and more natural it will be for us to turn within. Y mientras más nos rindamos, más fácil será para nosotros volvernos y mirar adentro. Because why do we constantly turn out? Why are we concerned about all the things happening in our life? Porque ¿por qué constantemente nos preocupamos de todas las cosas que ocurren en nuestra vida? Because of our identification and our attachment to these things. Por nuestra identificación y nuestro apego por estas cosas. If we leave the whole burden to Bhagavan, if we trust Bhagavan to take care of everything, pero si dejamos toda la carga a Bhagavan y dejamos que él se ocupe de ella, then we'll have no reason for our mind to go outwards. No tendremos entonces, no habrá razón para nuestra mente para ir afuera. We'll happily turn within and subside back within. Felizmente nos volveremos hacia adentro y desapareceremos dentro. So when we face the sort of problems you face, the best advice I can give is leave the whole burden to Bhagavan. Cuando Not your problem, it's Bhagavan's problem. Let him take care of it. Cuando afrontamos problemas como el que cuentas, lo mejor es dejar todo el peso a Bhagavan y dejar que lo lleve él. And even if you cannot surrender yourself, even leave that burden to him. Y ni siquiera si puedes rendirte a ti mismo, también eso déjalo a él. Sadhu Om has written a beautiful, beautiful prayer. Sadhu Om escribió un rezo muy, muy bonito. That prayer, it's a verse of 4 lines. In the first line, he says, iṣṭamuṇak killāda ecceyalum seyyēṉāṉ. That means, against your wish, I will not do any action. Son 4 versos. En el primer verso dice, contra tus deseos no tomaré ninguna acción. And the second line, iṣṭamuṇak killāda eccollum sollēṉāṉ. Against your wish, I will not say any word. Contra tu voluntad no diré ninguna palabra. And the third line, iṣṭamuṇak killāda enniṇaivum. Against your wish, I will not think any thought. Y contra tu deseo no tendré ningún pensamiento. But then the most important is the final line. In the final line, he says, iṣṭamidai eṇṇēṉāṉ ecceyalum. That means, this wish of mine, you fulfill by your grace. That is, even to surrender to him, we cannot surrender without his grace. Can you repeat the verse? Iṣṭamidai eṇṇēṉāṉ ecceyalum. By your grace, you fulfill this wish of mine. Por tu gracia, tú cumples o realizas este deseo mío. That's for prayer. That's the final prayer. So Sadhu Om is saying, I want to surrender completely to you. I don't want to do any action that is against your wish. I don't want to say any word that is against your wish. I don't want to think any thought that is against your wish. That is his wish. That is Sadhu Om's wish. But to fulfill this wish, by your grace, you fulfill it. Entonces, el deseo, el rezo de Sadhu Om es que
en contra de tu deseo no tendré ningún pensamiento, en contra de tu voluntad no diré nada, en contra de tu deseo, I forgot the first line, I think, en contra de tu deseo. Pero action, thought, action, word and thought. Ajá, exactamente. La acción, la palabra y el pensamiento en contra de tu deseo. Pero incluso ese deseo mío se lo daré a tu gracia. So even the burden of surrendering ourselves, we should leave that burden to him. Incluso el peso o la carga de rendirnos a nosotros mismos deberíamos dejársela a él. Without his grace, we cannot even surrender ourselves to him. Sin su gracia ni siquiera podemos rendirnos a él. So let us leave even that burden to him. Entonces, incluso vamos a dejar esa carga a él también. That is the only way I know. Esa es la única manera que conozco. Muchísimas gracias. Gracias, Michael. Thank you, Michael. Right. ¿Más preguntas que queráis formular? Bueno, si nadie hace una pregunta, comento yo algo. Sí. Me vas traduciendo. Sí. Michael, Yes. si un mapa es necesario para poder llegar a que la práctica sea eficaz. If a map is necessary to get to make practice Yes. effective. Si estamos en una nueva ciudad a la que nunca hemos llegado. If we're in a new city we've never been to. Yes. Y tenemos 3 mapas o 2 mapas diferentes que consultar. And we have 2 or 3 different maps to consult. Como una analogía de aquellos que están en varias vías o varios caminos, incluso dentro del propio Vedanta. As an analogy to those who are in several paths, even Yes. Vedanta. Well, we're depending on the map to lead us to our destination. Dependiendo del mapa que lleve a nuestro destino. So we need to be sure that we've chosen the right map. Tenemos que estar seguros de que hemos elegido el mapa correcto. So how do we choose the right map? Entonces, ¿cómo elegimos el mapa correcto? We choose a map that appeals to us, and then we put it to the test. Elegimos un mapa que nos atrae y luego lo ponemos en práctica. If it's a wrong map, we'll very quickly find out. Si es un mapa equivocado, lo descubriremos fácilmente, muy pronto. That is, if the map says at this place there are 3 different roads. Entonces, si el mapa dice que en este lugar hay tres caminos diferentes. But if there's only 2 different roads, we know the map is wrong. Y vemos que solo hay 2 caminos diferentes, entonces vemos que el mapa está equivocado. So when we follow Bhagavan's teachings, we have to be sure that what he is teaching us is matching our experience. Entonces, cuando seguimos las enseñanzas de Bhagavan, tenemos que comprobar que lo que dice concuerda con nuestra experiencia. And the more we put into practice, the more we test what he says, the more confidence we get in him. Y mientras más lo practicamos, más lo llevamos a la práctica, más confianza ganamos en él. Then after some time we are so confident because we've learned from experience, this map is a very, very reliable map. Y después de un tiempo lo aprendemos por experiencia que este es un mapa muy confiable. We have so much confidence in this map, we are not interested in any other maps. Tenemos tanta confianza en este mapa que ya no necesitamos ningún otro mapa. That is, we are now convinced this is the perfect map we found. Y estamos convencidos de que este es el mapa correcto que he encontrado. So let the other maps be right or wrong, it doesn't concern us. We've got our map, we have full trust in our map.
Entonces, deja que los otros mapas sean correctos o incorrectos. Nosotros tenemos nuestro mapa que es el correcto. And I can say from my own experience, because like all of us, I've read so many other spiritual teachings. Nothing compares with Bhagavan's teachings in its clarity and its simplicity and its coherence. Y nada llega a las enseñanzas de otro camino como las de Bhagavan, por su coherencia, coherence, what else? That is simplicity. His teachings are extremely simple. Por su simpleza y por su coherencia. Lo digo, And they're also very clear. Son muy claras. And also very coherent. They all hold together. Y muy coherentes, todas enlazan perfectamente. That is, there's no contradiction. In the pure teachings of Bhagavan, there's no contradiction. En las enseñanzas puras no hay contradicciones. If we read other books like talks, we may find contradictions. Si leemos otros libros como conversaciones, encontraremos contradicciones. That is because Bhagavan is saying one thing to one person, another thing to another person, according to that person. Eso es porque Bhagavan le dice una cosa a una persona y le dice otra a otra persona, según la que esté delante. But in the core of his teachings, in works like Nana and Uludunapadu, there is no contradiction. Pero en el corazón de su enseñanza, como Uladunarpadu Nanyar, no hay contradicción. And if we think there are contradictions, we have to think more deeply about it and see how actually it's all hanging together. Y si vemos contradicción, tenemos que ver cuidadosamente dónde y ver cómo todo se une armoniosamente después. So I don't think any of us can reasonably doubt that Bhagavan's map is the best map of all. Entonces no creo que razonablemente nadie pueda dudar, ninguno de nosotros pueda dudar de que el mapa de Bhagavan es el más correcto de todos. So why should we bother about other maps? Entonces, ¿por qué preocuparnos por otros mapas? Let them be right or wrong. It's not any concern of ours. Que sean correctos o equivocados, no es nuestro asunto, de nuestra incumbencia. One map is sufficient. One clear and simple map. Un mapa es suficiente, un mapa simple y claro. That is Bhagavan's teachings. Ese mapa es las enseñanzas de Bhagavan. Muy bien. Thank you very much, Michael. ¿Más preguntas o comentarios que queráis hacer en relación a las enseñanzas de Bhagavan? ¿Alguna pregunta que tengáis o alguna otra cuestión? Si no está dentro de la temática, ya sabéis que Michael también va cambiando, ¿no? Buenos días. Hola, María Leonor. Buenos días a todos. Michael, buenas noches. Creo que Michael está en buenos días. Quería hacerles una pregunta acerca de lo que estaban hablando, de estar más tiempo en el ser, por mi experiencia y lo que acabo de decir el otro compañero. Sí, yo también empecé con problemas de sueño. Leonor, si puedes ir diciendo, si puedes ir diciendo una frase y dejando un espacio para que Carlos pueda ir traduciendo mejor, ¿vale? Y así. Ok, disculpa. Con lo que estaba diciendo mi compañero anterior y con mi experiencia también acerca de que yo pasé por una etapa de no sueño, que Okay, retaking the theme of what my friend was saying earlier, and I've been through an experience also without sleep. Esta semana yo me puse a darme cuenta de que estaba mucho tiempo en mi mente y no estaba mucho tiempo en mi ser. This week I realized that I had been for so long in my mind and not attentive to myself. Entonces ahora lo que estoy oyendo, lo que estaba conversando Michael, me
me hizo como un clic en que sin darme cuenta yo estaba empezando a poder permanecer en el ser sin darme cuenta, porque no lo puedo decir en palabras, pero quería, okay. I realized that there was a switch when I was hearing Michael, because I feel that I can be in myself without making the effort. Entonces aquí la pregunta es, en el momento que ya me doy cuenta que otra vez empezó a trabajar mi mente, y cómo continúo realmente, o sea, me he dado cuenta que puedo permanecer en la mente, como, no lo puedo decir, momentos trato de estar en el ser, pero vuelvo y como que me entro y me salgo. ¿Cómo? Sí, continúa, perdón. Sí, ¿puedes rehacer otra vez lo último que has dicho, Leonor? Que me doy cuenta que me salgo y me entro. So I realize that I get into the mind, I get out of the mind. Entonces, ¿cómo hago para realmente continuar en el ser, dándome cuenta? Porque hay veces me doy cuenta de que entran muchas guerras que no conozco. So what do I do to stay in the self longer without falling trap in the trap of the mind? Why we come out of ourself? ¿Por qué salimos del ser? It is because of our interest in things other than ourselves. Es por nuestro interés en cosas diferentes de nosotros mismos. Because of our interest, because of our concern. Por nuestros intereses o preocupaciones. So the choice is ours. What really do we want? Do we want to be constantly thinking about our life in this world and all these thoughts in our mind? Or do we want to be peacefully resting in Bhagavan? Entonces la elección es nuestra. ¿Qué queremos? ¿Estar constantemente pensando en cómo va a ir avanzando en nuestra vida, o en estar y descansar felizmente en el ser? So long as we have a strong interest in and a concern about our external life, it is difficult to turn within. Mientras tengamos un interés fuerte en algún aspecto de nuestra vida externa, es difícil girarse hacia adentro. But the more we can give up our interest in the external things and take interest just in resting peacefully within, pero mientras más podamos descansar en paz dentro de nosotros y dejar el interés en las cosas externas, the easier it will be for us to let go of external things and to turn within. Más fácil será el soltar las cosas externas y girarnos hacia adentro. Bhagavan used to say, Bhakti is the mother of jnana. Bhagavan suele decir que Bhakti es la madre de Jnana. Bhakti means love. Bhakti significa amor. In this context, it means love just to be as we actually are. En este contexto significa amor por ser lo que realmente somos. Without rising as ego to take interest in all this external life. Sin surgir como el ego tomando interés en toda la vida externa. So we have to cultivate that love to be as we are. Entonces tenemos que cultivar ese amor por ser lo que somos. The more we cultivate that love to be as we are, the more our interest in and concern about other things will drop off. Mientras más cultivemos ese amor por ser lo que somos, más disminuirá el amor por otras cosas. Because what are all our thoughts and feelings about? They're all about external things. Porque ¿en qué están basados todas nuestras emociones, sentimientos o pensamientos? Están basados en cosas externas. They're all thoughts about Maria and Maria's life. Son todo pensamientos sobre María y la vida de María. So
are you Maria? So long as I feel I am Michael, then I'm very concerned about Michael's life. But Entonces, am I really Michael? entonces, mientras sienta que soy Michael, estoy muy preocupado por las cosas que le ocurren a Michael, pero soy de verdad Michael. So we have to let go of our identification with this person that we seem to be. Entonces, tenemos que dejar soltar la identificación con esta persona que parecemos y creemos ser. Let go of our interest in this person's little life. Soltar el interés en la persona, en la vida de esta persona. We all know in a few years hence, this Michael will be dead and gone. Todos sabemos que de aquí a unos años, pues este Michael habrá desaparecido. So why should I now interest myself so much in Michael and Michael's life? Entonces, ¿por qué debería interesarme ahora tanto en Michael y la vida de Michael? Whether Michael is alive or dead, I am always here. Ya sea que Michael esté vivo o muerto, yo siempre estoy aquí. So let us take interest in ourselves. Entonces vamos a tomar interés en nosotros, nuestro ser, nosotros mismos. Not in the person we seem to be. No en la persona que parecemos ser. This is what is called self-surrender. Esto es lo que se llama la autorrendición. That is, the self we are surrendering is this false identification with this person that we seem to be. El ser que estamos rindiéndose es esta de identificación con lo que pensamos ser. And when we surrender this self, our real self, what we actually are, alone will remain. Y cuando rindamos este ser, este yo, lo que permanecerá será el verdadero ser. So it's all a matter of letting go. Y entonces es todo un asunto de soltar. Understanding that nothing is as important as just being as we actually are. Entender que nada es tan importante como ser por ser lo que realmente somos. I've been living with this person, Michael, for the last 63 years. But have I been perfectly happy? No. So many troubles. As Michael, I'm facing so many troubles. Yo he vivido 63 años como Michael y he vivido feliz. No, he tenido muchas preocupaciones como cualquier otro. But every night when I go to sleep, I leave this Michael aside. Pero cada noche cuando me voy a dormir, dejo este Michael a un lado. And I'm perfectly happy. Soy perfectamente feliz. So why do I need Michael? Entonces, ¿por qué necesito a Michael? Leave this Michael aside and just be happy. That should be our aim. Deja a Michael a un lado y solo ser feliz. Este debería ser nuestro objetivo. Does that help to answer your question? ¿Eso ayuda a responder tu pregunta, María Leonor? Sí, Michael. Muchas gracias. Me ayudaste mucho. Muchas gracias. Thank you. You helped me a lot. Right. Muy bien. ¿Qué más preguntas? Luis, adelante. Hola, muchas gracias, Ernesto, Carlos, Michael, gracias a todos. La pregunta que yo tengo es con referente a lo que dijo Michael ahorita, de hay que olvidarse del personaje de Michael, de Luis en este caso. Y a mí lo que me ha pasado es que a veces, ya cortó. ¿Me escuchan? Sí, pero un poco, ¿puedes acercarte más o hay un ruido? Sí. Ahí? A ver, ¿me escuchas ahora? ¿Sí? Ahí. Ok. Cuando uno se enfoca en el ser y nos olvidamos, como dice Michael, del personaje, surge un poco de apatía en el mundo relativo, es decir, como, bueno, continúa, no continúa porque el culto. Okay, so when one focuses on the self, and, cuando uno se centra en el ser y deja de lado la vida externa, ¿no? Los aspectos externos, when one focuses on the self and put aside the external life, it rises like a sense of apathy. Not really. The relative level. It is. Why should we be concerned about this life of this person that we seem to be? ¿Por qué deberíamos preocuparnos con la vida de esta persona que parecemos ser? According to Bhagavan, happiness lies within us.
Según Bhagavan, la felicidad yace dentro de nosotros, not in anything outside. no en nada de fuera. This person, Michael, I'm just saying Michael, for example, this person, Michael, he has a certain life, has been already charted out. It's already, according to destiny, Michael has to live a certain life. Esta persona, Michael, pues ya ha sido destinado en su vida, ya ha tenido un recorrido para tener en la vida. If he is to get 3 meals a day and a roof over his head every night, it will happen automatically, according to destiny. Según el destino, si ha sido destinado a tener 3 comidas al día y un techo bajo el que dormir, pues será así. If he is to live in the street and starve, it will happen. Y si ocurre que vivirá en la calle y morirá y tendrá mucha hambre, pues ocurrirá. One day I'm going to have to leave this Michael behind. Why not leave him now? Un día tendré que dejar atrás a este Michael. ¿Por qué no dejarlo ahora? This isn't apathy. This is the very opposite of apathy. This is the greatest hope. Because if I'm Michael, there's one thing that is sure, I'm going to be dead in a few years' time. Maybe 10 years, 20 years, 30 years, at least after 40 years, this Michael will be dead. That's pretty, if I'm Michael, that's not very nice. Can you repeat? You said this is not apathy, it's... the very opposite of apathy. I can't think of the right word. It's the greatest hope. Esto no es apatía en realidad, es lo opuesto, es una esperanza, porque quiero dejar, porque quiero... I don't remember the following thing. Yeah, that is, there's no hope for Michael. Sí, no hay esperanza para Michael. In a few years' time, he's going to be dead and gone. En algunos años va a estar muerto y se habrá ido. But whether Michael is here, appears or not, I am always here. Pero ya aparezca Michael o no, yo siempre estoy aquí. So who am I? Who is this I who sometimes feels I'm Michael and sometimes is very happy without Michael? Entonces, ¿quién es este yo? Que algunas veces es Michael y algunas veces es feliz sin Michael. Michael appears in this waking state, but in sleep there's no Michael. Michael aparece en este estado de vigilia, pero en el sueño profundo no hay Michael. But I'm there in sleep. Pero yo estoy ahí en los sueños. I'm very happy in sleep. Estoy muy feliz en los sueños, en el sueño profundo, perdón. So why to worry myself about Michael? Entonces, ¿por qué preocuparme sobre Michael? He's just an unreal phantom, a shadow. Es solamente una sombra, un fantasma irreal. Something that appears and disappears. Algo que aparece y desaparece. What is real? ¿Qué es real? Only that which exists always. Solo eso que existe siempre. That is our self. Ese es nuestro ser. That is the pure self-awareness that we actually are. Es la pura autoconciencia que somos en realidad. So that is what we should be concerned about. Entonces, eso es de lo que deberíamos preocuparnos. Bueno, lo que sucede es que en el día a día, nosotros... What happens is that in daily life, de repente tenemos momentos en el que al conocer estas enseñanzas, we have moments when we get to know these teachings, empezamos a perder interés en el mundo relativo y esto provoca tristeza, apatía, we start sin sentido, un sinsentido al mundo relativo. Okay, we start losing interest in the external world, and this provokes or causes apathy or sadness. A feeling of not seeing the meaning. Well, the external world, the external life has no meaning. Bueno, el mundo externo, la vida externa no tiene significado. If we want to find meaning, we've got to find meaning within ourselves. Si queremos encontrar significado, tenemos que encontrarlo dentro de nosotros. What meaning is there in this external world? ¿Qué significado hay ahí fuera en el mundo externo? It's just like a dream. Es como un sueño.
It appears, it disappears. Aparece y desaparece. Why to look for meaning in what is not permanent? ¿Por qué buscar significado en lo que no es permanente? Let's find meaning and purpose in what is always exists. Vamos a buscar significado y propósito en lo que existe siempre, That is within ourselves. y es dentro de nosotros. But the choice is ours. Pero la elección es nuestra. If we are interested in this external life, okay, let's go on enjoying its pleasures and its pain. Si estamos interesados en esta vida externa, no pasa nada, vamos a disfrutar de sus placeres y dolores. But if we want to be really happy, Si queremos ser verdaderamente felices, we have to lose our interest in this external life. tenemos que perder el interés en la vida externa, Lose interest in this person whom we seem to be, perder interés en esta persona que creemos o parecemos ser, and take interest in just in being what we actually are, y tomar interés en ser lo que realmente somos, in knowing what we actually are. y en conocer lo que somos realmente. And we can know what we actually are only by letting go of everything else and turning within. Y solo podemos conocer lo que realmente somos soltando todo lo demás y volviéndonos al interior, hacia adentro. And according to Bhagavan, the reward for this is infinite and eternal happiness. Y según Bhagavan, la recompensa a esto es infinite and eternal happiness. Yes. Felicidad infinita y eterna. What more can we ask for? ¿Qué más podemos pedir? Isn't this the greatest hope and the greatest joy? ¿No es la esperanza más grande y la dicha más grande? To know that you yourself are infinite and eternal happiness. Saber que tú eres infinita y eterna felicidad. So all you need to do is to let go of everything else, turn within, and know yourself and be yourself. Entonces lo que tienes que hacer es soltar todo lo demás y girarte hacia adentro y ser tú. Muy interesante porque esto para mí es redireccionar. En vez de verlo como no tengo interés en el mundo, es más bien girar el interés hacia el ser. Entonces tiene ya un poco más sentido. Muchísimas gracias. So this is rather like a redirection instead of focusing interest in the outer world. Yes. We're focusing on the internal world. Internal. Exactly. More sense. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias. Bien, tenemos más preguntas. Isa, adelante. Hola. Hola, Isna. Quería preguntar que en esta enseñanza se dice que todo ya está predestinado. Okay, in this teaching, it is said that everything is predestined. Yes. Entiendo que incluso cuando aparecen las crisis, como comentaba nuestro compañero, I understand that even when crises appear, as my colleague commented, la manera en la que tenemos de afrontarlo es la única que tenemos en ese momento. The way we have to face that crisis is the one that we have at the moment. Entonces la culpa nunca tiene cabida ahí. So there is no room for guilt in there. Well, when it is said everything is predestined, that means all that is to happen to us is predestined. Bueno, cuando se dice que está todo predestinado es que lo que nos va a ocurrir está predestinado. So we have a choice either to accept it or to try to change it. Entonces nosotros tenemos la libertad de aceptarlo o de intentar cambiarlo. We cannot actually change what is to happen to us. En realidad no podemos cambiar lo que va a ocurrirnos, But we can want to change it, pero podemos querer cambiarlo and we can try to change it. y podemos intentar cambiarlo.
But by wanting to change it and trying to change it, that is futile use of our energy, our effort, our interest. Pero querer e intentar cambiarlo es un esfuerzo fútil de energía o del interés. That is the essence of self-surrender is expressed in the prayer, "Thy will be done." La esencia de la autorrendición está expresada en el rezo que hágase su voluntad. That is what is predestined, let it happen. Y es lo que esté predestinado que ocurra. Why should we be concerned about that? ¿Por qué estar preocupado, concernido con ello? We cannot change it. No podemos cambiarlo. What we can change is our own desires, Lo que podemos cambiar es nuestros propios deseos, our own interests, nuestro propio interés, our own concerns. nuestras preocupaciones. Instead of being interested in our external life, instead of being concerned about it, instead of having desire for it, let it be. It's going, que sera, sera, whatever will be, will be. We cannot change it. En lugar de estar centrado en las cosas externas, que sea lo que tenga que ocurrir, que es, lo que será, será. But what we can change is our interest. If we're interested in going outwards, we'll continue going outwards. If we're interested in going within, we'll go within. Pero lo que podemos cambiar es nuestro interés. Si estamos interesados en ir hacia afuera, iremos hacia afuera. Si estamos interesados en ir hacia adentro, iremos hacia adentro. That is why Bhagavan said the only proper use of our free will is to turn within. Por eso decía Bhagavan que el único uso correcto de nuestra libre voluntad o albedrío es girarse hacia adentro. We should be unconcerned about anything else. No deberíamos preocuparnos con ninguna otra cosa. Because we have to think deeply about it. What does this external life matter? Porque también tenemos que pensar profundamente en ello. ¿Qué importa esta vida externa? This is all like a dream. Es todo como un sueño. It's here one day, gone the next day. Está aquí un día y al otro día no está. The problems we are facing today, after a year we'll have forgotten about them. Los problemas que estamos abordando ahora, en un tiempo los habremos olvidado. And we'll have other problems at that time. Tenemos otros problemas en ese momento. Can we even remember the problems we were facing 10 years ago? ¿Podemos siquiera recordar los problemas que estábamos enfrentando, a los que estábamos enfrentándonos hace 10 años? But at that time they seemed to be very big problems. Pero en aquel tiempo parecían ser problemas muy grandes. But now they've passed. Pero ahora ya han pasado. All problems are going to pass. Y todos los problemas van a pasar. So why to concern ourselves with all these things? Entonces, ¿por qué preocuparse de todas estas cosas? By taking interest in the external world, we are just inviting trouble. Tomando interés en el mundo externo, solo estamos invitando a los problemas. We are losing our peace of mind. Perdemos nuestra paz mental. So let the external world and let our life in this world, let us go on as it's meant to go on. Let it happen as it's going to happen. We should turn within. Entonces deja que ocurra la vida externa como sea, o nuestra vida en ese mundo como sea, solo volvernos hacia adentro. Our only interest should be to surrender ourselves and subside peacefully within. Nuestro único interés debería ser desaparecer pacíficamente en nuestro ser. Y cuando te das cuenta que realmente el problema está en el interior, cuando lo que te limita es el miedo a la muerte, ¿cuánto dices? Okay, and when you realize that the problem is inside, when you realize that what limits you is the fear of death. We fear death because we are attached to the person that we seem to be. Tememos a la muerte porque estamos apegados a la persona que parecemos ser. Because you feel I am Isa, porque si sientes soy Isa,
You fear the death of Isa. Temes la muerte de Isa. But happily every night when you go to sleep, you leave Isa aside. Pero felizmente cada noche cuando vas a dormir dejas a Isa a un lado You don't take Isa with you when you go to sleep. y no tomas a Isa contigo, no llevas a Isa contigo cuando te vas a dormir. In sleep, you're perfectly happy without Isa. En el sueño profundo eres perfectamente feliz sin Isa. So let Isa be there or not there. Why should you concern yourself with her? Entonces deja que Isa esté o no esté ahí. ¿Por qué preocuparte por ella? The happiness that you're seeking is not in Isa, it's in you. La felicidad que estás buscando no está en Isa, está en ti. Muchas gracias. Thank you very much. Michael, Yes. el otro día un seguidor del canal de YouTube The other day, a follower of the YouTube channel Yes. preguntaba en relación a si todo está predestinado, también la elección de ir hacia adentro lo está. they asked if everything is predestined, also the choice of turning within is predestined. No. This is a common confusion. Es una confusión común. What is predetermined is our destiny. Lo que está predeterminado es nuestro destino. That is all that we are to experience, Es decir, todo lo que vamos a experimentar in the sense of all that is to happen to us. en el sentido de todo lo que nos va a ocurrir. But it's up to us whether we are ready to accept it or fight against it. Pero es decisión nuestra si lo vamos a luchar contra ello o aceptarlo. We can fight against it as much as we want. Podemos luchar contra ello tanto como queramos, But however much we fight against it, we're not going to change it pero por mucho que luchemos contra ello no vamos a cambiarlo, because it's already predetermined. porque ya está predeterminado. So being concerned about our external life, trying to make it better, is of no use. Entonces preocuparnos por nuestra vida externa, intentar hacerla mejor, no tiene utilidad It's a waste of energy. y es una pérdida de energía. What is in our hands is we can either desire to change things or we can accept them. Lo que está en nuestras manos es el deseo de luchar, the desire to fight, yeah? We can either desire to accept things. We can either have desire for things. We can either have desire for this external life. Podemos o tener deseos por este mundo externo And want to change it and make it better. y querer cambiarlo y hacerlo mejor, Or we can just accept it as it is. o podemos simplemente aceptarlo como es. Whether we accept it as it is or not, it's going to be as it is. Lo aceptemos como es o no, va a ser como es. So best is just to accept it as it is. Entonces aceptémoslo como es And concentrate on what we can actually change. y concentrarnos en lo que realmente podemos cambiar. What we can change is our will, our desires. Lo que podemos cambiar son nuestra voluntad, nuestros deseos. So let us give up all our desires for the external Entonces vamos a abandonar todos nuestros deseos por lo externo and have desire only to know and to be what we actually are. tener deseos solo por conocer y saber lo que realmente somos. So Para con los tacones. There's a second, there's a... Sorry, Michael. Si podéis silenciar todos los micrófonos. No sé si es Josefa o quién es la persona que tiene un micrófono encendido, por favor. Vale, era Noelia, ya lo ha silenciado. Sí. So Bhagavan often used to say, destiny, what is predetermined, affects only the outward facing mind. Bhagavan también suele decir el destino afecta
a la mente extrovertida hacia afuera. So, but it cannot prevent us turning our mind within. No nos puede impedir girar la mente hacia adentro. It's like if we go to a cinema. Es como si vamos al cine. Today, there's a certain film going to be shown. Hoy van a poner una película. We can like the film, we can dislike it. Puede que nos guste, puede que no nos guste. But we cannot change it. Pero no podemos cambiarlo. If we don't like it, why should we look at it? Si no nos gusta, ¿por qué verla, la película? We can just close our eyes and go to sleep. Podemos cerrar nuestros ojos y dormir. The film, we cannot change the film. The film cannot stop us going to sleep. Nosotros no podemos cambiar la película, pero la película nos puede impedir que nos durmamos. Likewise, we cannot change the external life, which is according to destiny. De la misma manera no podemos cambiar la vida externa, que es en función del destino. But we're free not to look at it, just to turn within. Pero somos libres de no mirarla y solo de girarnos hacia adentro. So the choice is ours. Entonces la elección es nuestra. We are always perfectly free to turn within if we want to. Siempre somos libres de girarnos hacia adentro si lo queremos. Why does it seem difficult for us to turn within? ¿Por qué nos parece difícil volvernos a girarnos hacia adentro? Because we're not yet ready to let go of external things. Porque no estamos preparados todavía para dejar o soltar las cosas externas. So we and our desires are the only obstacle to our turning within. Nosotros y nuestros deseos son el único obstáculo para girarnos hacia adentro. So we have to surrender all our desires, all our interest in the external life. Entonces tenemos que rendir todos nuestros deseos y interés en nuestra vida exterior. And to redirect our interest within, to know who or what we actually are. Y redirigir nuestro interés hacia adentro, para saber y conocer lo que somos realmente. Un hermano de la escuela, ante este tema, comentaba que si todos los pensamientos llegan de manera automática a nuestra mente, a brother from school said that if all thoughts come automatically to the mind, y no hacemos nada para que ellos lleguen, and we don't do anything for them to come, la decisión o el pensamiento en la forma de la decisión de ir hacia adentro o de no ir hacia adentro, the decision in the sense of going inside or not, que aparece en la forma de un pensamiento, that comes in the form of a thought, tampoco sería algo que ponemos ahí, sino que nos es dado también. Would also be something which is given to us. No, it is wrong to think that thoughts come of their own accord. No, es equivocado decir que los pensamientos vienen por su propia naturaleza. We think about the things that interest us. Pensamos en las cosas que nos interesan. The things that concern us. En las cosas que nos preocupan. So all our thoughts are nothing but a manifestation of our desires, our interests, our concerns. Los pensamientos no son más que las manifestaciones de nuestras preocupaciones, de nuestros deseos. So long as we're attending to our thoughts, we are feeding our desires. Y mientras estemos atendiendo a nuestros pensamientos, estamos alimentando nuestros deseos. If we turn within, no thought can rise. Si giramos hacia adentro, ningún pensamiento puede surgir. Because thoughts arise where? They arise in our mind, in our awareness. Porque los pensamientos surgen ¿dónde? En nuestra mente, en nuestra conciencia. So they can rise only if we're interested in watching them. Entonces solamente pueden surgir si tenemos interés en observarlos. So let us take no interest in these thoughts. Entonces no tomemos interés en estos pensamientos. Let us take interest only in knowing ourselves. Vamos a tomar interés solamente en conocernos a nosotros mismos. If we turn our attention within, then no thoughts will rise. Si giramos la atención hacia adentro, ningún pensamiento surgirá. No thought can arise without our attending to it.
ningún pensamiento puede surgir sin que lo atendamos. And we attend to that which interests us, Y that which atendemos, concerns us. y atendemos a eso que nos interesa, que nos preocupa. So we have to change what we are interested in. Are we interested in thoughts? Are we interested in this world? Are we interested in knowing ourselves? Entonces tenemos que cambiar eso que nos interesa. ¿Estamos interesados en el mundo? ¿Estamos interesados en los pensamientos? ¿O estamos interesados en conocernos? Muy bien. Thank you, So Michael. the choice is ours. Entonces la elección es nuestra. But unfortunately, we usually make the wrong choice. Pero desgraciadamente solemos hacer tomar la decisión incorrecta, la elección incorrecta. The whole purpose of spiritual practice is correcting our choices. Todo el propósito de la espiritualidad es corregir nuestras elecciones, decisiones. Instead of choosing to turn outward, we have to choose to turn within. En lugar de elegir lo externo, elegir lo interno, lo interior. In other words, instead of being concerned about anything outside, we have to be concerned about knowing ourselves. En lugar de preocuparnos por conocer otra cosa de fuera, cualquier cosa de fuera, preocuparnos por conocernos a nosotros mismos. That is why this spiritual practice, it's a long and slow process. Por eso es por lo que la práctica espiritual es un largo y lento proceso. Because we have built up over countless lives, we've built up such strong desires for external things. Porque durante vidas incontables hemos ido construyendo deseos por cosas externas, exteriores. Now we've got to gradually wean our mind away from its interest in anything external, anything other than ourselves. Entonces ahora tenemos que ir desviando nuestra mente de la atención de cosas externas lentamente para volverla hacia nosotros. Nowadays there are so many gurus who say all you have to do is to see everything is awareness and then the whole story is over. It's not a long journey or anything. These people have no idea what they're talking about. Hoy en día hay muchos gurús que dicen que solamente tienes que darte cuenta de que todo es consciencia y de que no hay nada más que hacer. No saben de lo que hablan. They say there's no long journey because they haven't even begun the journey. Dicen que no hay ningún viaje largo porque ni siquiera ellos han comenzado el viaje. But if we are serious about experiencing infinite and eternal happiness, y de que si somos serios en cuanto a experimentar la felicidad eterna e infinita, we have to be ready to follow the path tenemos que estar listos para seguir el camino, for as long as it takes, dure lo que dure, until we give up all our other desires and attachments. We haven't finished our journey. Hasta que no hayamos soltado todos nuestros deseos y apegos, no habremos finalizado el viaje. So this is a serious spiritual path. This isn't just these people who get up and give nice talks and that's of no use to us. Entonces este es un camino serio espiritual, no es para una cosa para dar charlas y esto es inútil para nosotros. It may be nice entertainment to listen to all these gurus and all their nice talk. Puede ser entretenimiento, escuchar a tantos gurús y todas sus charlas agradables. But it doesn't solve our problem. Pero no resuelve nuestro problema. Our problem is mistaking ourselves to be a person. Nuestro problema es confundirnos con que somos el habernos confundido con ser una persona. And experiencing all the consequences of being a person. Y experimentar todas las consecuencias derivadas de ser una persona. If we want to give up all these consequences, we have to be ready to give up this person that we seem to be. Si queremos abandonar todas estas consecuencias, tenemos que estar dispuestos a abandonar esta persona que parecemos ser. Not only we have to give up this person that we seem to be, we have to give up this I, this ego who says I am this person. Nosotros tenemos que dejar esta persona que parecemos ser, sino también este yo que dice yo soy esta persona. Because the root of all desires and attachments is this ego. Porque la raíz de todos los deseos y los apegos es el ego. So we have to give up this ego. Entonces tenemos que abandonar este ego.
But so long as it's got strong desires and attachments, it won't be ready to let go. Pero mientras tenga fuertes deseos y apegos, no será capaz de soltar. So we have to give up our desires and attachments to a considerable extent. Entonces tenemos que abandonar nuestros apegos y deseos en una medida razonable, considerable, in order to be able to turn within and surrender this ego completely. para ser capaz de girarnos hacia adentro y rendir el ego completamente. Por eso en otras vías, Michael, no están muy interesados en que se hable del ego o en ver cómo opera o cómo funciona el ego, ¿verdad? That's why in other paths they're not very interested in talking about how the ego functions or operates. Many of these modern gurus, they say there is no ego. Muchos de estos gurús modernos dicen que no hay ego. That is true, there is no ego, but Bhagavan says, if ego exists, all other things seem to exist. Eso es verdad, no hay ego, pero Bhagavan dice, si el ego existe, todas las demás cosas existen. If there's no ego, there's nothing else. Si no hay ego, no hay nada más. But these people think they can enjoy all this, have all these other things, and just say there's no ego. Pero esta gente piensa que puede disfrutar de todas estas cosas y decir luego que no hay ego. They are just fooling themselves Solo se están engañando a sí mismos and fooling others. y engañando a otros. We cannot get rid of the ego by saying there's no ego. No podemos deshacernos del ego diciendo que no hay ego, Because the one who says there is no ego is ego. porque el que dice que ese que dice que no hay ego es el ego. So we have to be if we are to be benefited by the spiritual path, we have to be very serious about it. Entonces, si queremos un beneficio del camino espiritual, tenemos que ser muy serios con respecto a él. Most of these so-called gurus nowadays, they're not very serious people. Muchos de los supuestos gurús de hoy no son gurús. They're offering superficial solutions for superficial problems. Suelen dar soluciones superficiales para problemas superficiales. But the real problem is ego. Pero el problema real es el ego. And to get rid of ego, we have to give up all our desires and attachments. Y para deshacernos del ego hay que abandonar todos los deseos y los apegos. And thereby turn within and see what we actually are. Y luego volvernos hacia adentro y ver lo que realmente somos. Muy bien. Thank you, Michael. We have one question, Javier. Adelante, Javier. Hola, Michael. Hola. Lo mío era, mi pregunta iba sobre si es posible que sea compatible permanecer girado hacia adentro, mirándose profundamente. Yeah, my question is if whether it's compatible to look inside in the self, being the self. Mientras que estamos atendiendo a nuestras responsabilidades exteriores, porque while attending to our outer responsibilities, like. Yes. Un poco porque Bhagavan atendía sus responsabilidades tenía su vaca y cuidaba de los animales que tenía allí en el ashram. Because Bhagavan attended, for example, his cow or other things. Y atendía a las preguntas de la gente que iba a verlo. Or the questions for yes. people who okay. see him. Okay, well, Bhagavan's state is completely different, but so let us leave aside Bhagavan's state for the time being. Let's talk about ourselves. El estado de Bhagavan es diferente, pero por ahora vamos a hablar de nosotros. We want to follow this spiritual path. Nosotros queremos seguir el camino espiritual. But we still have interest in and concern about the external world. Pero todavía tenemos intereses y preocupaciones sobre el mundo externo. We cannot completely give up our interest in our external life all of a sudden. No podemos abandonar todo el interés en la vida exterior de repente. Ultimately, we have to give up all interest in these things.
En último término, tenemos que soltar todo el interés en estas cosas. But we're not at that point yet. Pero no estamos en ese punto todavía. So we still think we have responsibilities. We still think it's necessary for us to do this and that. Entonces pensamos que todavía tenemos responsabilidades o tenemos que hacer estas cosas u otras. But even in the midst of our day-to-day life, we can still be, while attending to other things, we can also be attending to ourselves. Pero incluso en mitad de la vida, durante el día a día, también podemos estar atendiéndonos a nosotros mismos. I can give an example to illustrate this. Puedo dar un ejemplo para ilustrar esto. Supposing a very dear friend of yours has had an accident. Imagina que un querido amigo tuyo ha tenido un accidente. They're in hospital on life support. Y estaban en el hospital, muy atendido y con siendo constantemente atendido. But you have to continue your life. But we have to, our friend is in hospital on life support. We have to continue our life. Sí, pero nosotros tenemos que seguir con nuestra vida. We've got to continue going to work every day. Tenemos que continuar yendo al trabajo cada día. We've got to go to shops and do shopping. Ir a las tiendas y comprar cosas. We have to do the cooking. O cocinar. We have to do the housework. Hacer las tareas de casa. We have to look after our family. Cuidar de nuestra familia. We have to drive to work, maybe in our car or however we go. Conducir a nuestro trabajo en nuestro coche o como sea que vayamos. But in the midst of all these activities, will not the thought of our friend be constantly in our mind? Pero durante todas estas actividades no va a estar el pensamiento de nuestro amigo con nosotros. Because we're thinking of our friend, it won't obstruct us doing our work. Porque estemos en el pensamiento de nuestro amigo, eso no nos va a impedir que estemos en nuestro trabajo. But because of our concern for our friend, the thought of them will be constantly coming to our mind. Y también el pensamiento, la preocupación por nuestro amigo puede estar viniendo constantemente a nuestra mente. Are they going to live or are they going to die? ¿Va a vivir, va a sobrevivir o va a morir? And we also remember all the good times we had together, and we hope that in future we'll be able to have good times with them. Y recordamos los buenos momentos que vivimos juntos y esperamos que en el futuro podamos tener también otros buenos momentos. So in the midst of all our other activities, that thought of a friend is constantly in the back of our mind. Entonces, durante el desarrollo de todas esas actividades, el pensamiento de nuestro amigo está ahí en el fondo de nuestra mente. Why is that? ¿Por qué es así? Because of our love for them, our concern for them, our interest in them, our interest in their welfare. Por nuestra preocupación, por nuestro amor, por nuestro interés, por su bienestar. Likewise, if we were so concerned to know what we actually are, if we were as concerned to know what we actually are as we are concerned about our friend, de la misma manera, si estuviéramos preocupados de la misma manera que lo estuviéramos que lo estamos por nuestro amigo, just like the thought of our friend is constantly coming to our mind, even in the midst of other activities, al igual que el pensamiento de nuestro amigo viene durante el desarrollo de cualquier actividad, but so the remembrance of ourself, the self-attentiveness, will always be in the back of our mind, even in the midst of other activities. También el recuerdo de nosotros mismos, la autoatención estará ahí durante el desarrollo de otras actividades. So we can be following this spiritual path, even in the midst of all our day-to-day activities. Entonces podemos estar siguiendo el camino espiritual en mitad de cualquier actividad que hagamos durante el día. Does that make it clearer? ¿Eso lo hace más claro? Sí, bueno, se entiende perfectamente. Lo único que no es lo mismo los pensamientos que estar en el estado de en el sí mismo, en el Satchidananda. Imagínate ir a trabajar en el estado del Satchidananda. ¿Tú quieres decir que hay una diferencia entre entre el que estés con pensamientos recordando al amigo querido
al estar en el estado del ser, en el estado del Satchitananda, que te desborda todas tus capacidades de la conciencia humana. But see, there is a difference that in having the thought of a friend or being in the Satchitananda, which is a totally different state of being fully conscious of. What is Satchitananda? ¿Qué es Satchitananda? No need to answer, I will answer. You are Satchitananda. Tú eres Satchitananda. So even now you're aware of Satchitananda. Entonces, incluso ahora tú eres consciente de Satchitananda. All you have to be is to be aware of yourself, to be attentively self-aware. Todo lo que tienes que hacer es estar atentamente, ser atento de ti mismo. If you can think about other things, can you not think about yourself? Si piensas en otras cosas, puedes no pensar en tu ser. Of course, when we are in the midst of other activities, our attention on ourselves will only be partial. Can you repeat, Michael? When we are doing other activities, though we can be having some attention on ourselves, it will only be partial. It won't be full self-attention. Sí, durante el desarrollo de nuestras actividades, pues la atención puede que sea parcial para estar en nosotros mismos. But if we have so much interest in knowing ourselves, that even in the midst of activities, that self-attentiveness is going on in the background. Pero si tenemos mucho interés en conocernos, incluso en la actividad, puede estar ahí en el fondo, de fondo. Then that same interest that makes us attend to ourselves in the midst of activities will enable us to go deep into ourselves when we have no activities. También esa atención nos permitirá, que tenemos durante el desarrollo de las actividades, nos permitirá ir más profundamente cuando no estemos desarrollando ninguna actividad. That is why when people ask, is it necessary to meditate 20 minutes in the morning, 20 minutes in the evening or something like that, Bhagavan said meditation should be always. Por eso cuando la gente decía, debería ser necesario meditar 20 minutos por la mañana, por la noche, Bhagavan decía meditar siempre. That it should always be going on in the background. Siempre debería estar ahí en el fondo, de fondo. But when we don't have any other activities, then we can go deeper into that. Pero cuando no tenemos ninguna actividad, entonces podemos ir más profundamente hacia eso, en eso. It is one way Sadhu Om used to explain this. He said it's like turning 180 degrees. Una cosa que decía Sadhu Om es como girarse 180 grados. Now we are facing the world. Ahora estamos de cara al mundo. So we want to turn 180 degrees to face ourselves alone. Entonces tenemos que girarnos 180 grados para ponernos de cara a nosotros mismos solamente. When we are doing other activities, we may be able to turn 10 degrees, 20 degrees. Cuando estamos haciendo otras actividades, puede que solamente nos giremos 10 o 20 grados. But even that little turning is beneficial. Pero incluso ese pequeño giro es beneficioso. Because it all builds up the love to turn within. Porque todo acumula el interés por girar hacia adentro. And then when we don't have any other activities, when we can lie in bed or sit quietly, then we may be able to turn 90 degrees, 100 degrees, 120 degrees. Luego, cuando no estemos en ninguna actividad o estemos en la cama o sentados, puede que nos giremos hasta 90 grados o 120 grados. But our aim is eventually to turn 180 degrees. Pero nuestro objetivo es girarnos hasta los 180 grados. When we finally manage one day to turn 180 degrees, cuando podamos girarnos 180 grados algún día, that is when we manage to be aware of ourselves alone and nothing else whatsoever, cuando podamos ser conscientes de nosotros mismos exclusivamente y de nada más, we will then see what we actually are. Y veremos lo que somos realmente. Ego will be destroyed forever. El ego será destruido para siempre. And then we will find Satchitananda is our eternal experience. Y luego veremos que Satchitananda es nuestra experiencia eterna.
Because that is what we actually are. Porque eso es lo que somos en realidad. Even now we are that Satchidananda. Incluso ahora somos esa Satchitananda. That self-awareness that is shining in us as I, that is Satchidananda. Esa autoconciencia que brilla como yo es Satchitananda. But it's clouded over by this ego. Pero está cubierta por este ego. So we're not clearly aware of ourselves as we actually are. Entonces no somos claramente conscientes de nosotros mismos por lo que realmente somos. So instead of experiencing ourselves as infinite Satchidananda, we experience ourselves as this finite little person. Entonces, en lugar de experimentarnos como este infinito Satchitananda, nos experimentamos como esta persona limitada. So we have to cultivate more and more love to turn within. Entonces tenemos que cultivar más y más amor por girarnos hacia adentro. To see what we actually are. Para ver lo que somos en realidad. In the midst of other activities, we can be doing it little by little. En el desarrollo de otras actividades podemos hacerlo poco a poco. When we wake up in the morning or when we go to bed at night, whenever we have some free time, maybe when we go to the toilet or something, we can turn a little bit more within. Cuando nos despertamos, nos vamos a dormir o quizá vamos a servicio, quizá podemos tener un poco más de tiempo para mirar hacia adentro. Or when we're going by bus to our work. Cuando vamos en autobús al trabajo. Usually when we travel on the bus or the train or something, we are thinking so many other thoughts. Normalmente cuando viajamos en el tren u otra cosa, normalmente estamos pensando en tantas otras cosas. Or we're busy looking at our phone. O estamos ocupados mirando a nuestro teléfono. Instead of wasting our time thinking other thoughts or looking at our phone, we can use those moments to try to turn deeper within. En lugar de perder tanto tiempo mirando nuestro teléfono o nuestros pensamientos, podemos girarnos hacia adentro. So how much we turn within all depends on how much interest we have. Entonces, cuánto nos giramos hacia adentro depende del interés que tenemos. How much love we have to know ourselves. Cuánto amor tenemos por conocernos a nosotros mismos. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. I told you earlier on, I'm the one who's most benefited by this, because all these questions make me think more and more about it. They help me. I don't know if anyone else is benefited, but at least I'm benefited. Como he dicho antes, para mí son estas conversaciones, para mí es para quien son más beneficiosas. No sé si para la gente también, pero para mí son más beneficiosas. So I have to thank all of you. So muchas gracias. Tengo que agradeceros a todos. Muchas gracias.